entrar a lo que es la serie. Seguimos en la serie En Contacto. Hoy vamos a ver esta parte de la oración, de la enseñanza de la oración, porque En Contacto es una enseñanza, es una serie que habla acerca de la oración, de cómo orar, cuáles son las claves, los tips que el Señor Jesús nos ha dado. Esta mañana hemos visto esta parte inicial. Recuerden, estamos empezando a ver la forma de orar que Dios nos ha dado, que es el Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro, pero de acuerdo a lo que el Señor nos quiere mostrar. No es una repetición, no es un rezo, ya lo hemos entendido bien y claramente esta mañana y las anteriores prédicas. Ahora vamos a entrar a lo que es el desglose de lo que el Señor nos estaba queriendo decir cuando nos dijo que oremos así, porque Él nos dijo, y van a orar así. Y Él empezó, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta mañana hemos visto lo que significa santificado sea tu nombre, porque tiene un significado, tiene una razón de ser, porque el Señor Jesús les ha dicho que digan, que pidan, que procuren eso. Y hoy vamos a ver lo que es, o en esta noche vamos a ver lo que es venga tu reino, venga tu reino. Amén. ¿Está preparado? La palabra dice en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a dejar el hágase tu voluntad para el próximo domingo. Hoy vamos a concentrarnos en venga tu reino. Porque el Señor nos dice, cuando les está enseñando a sus discípulos a orar, les van a pedir primero que su nombre sea santificado, y entendemos lo que significa eso, pero ahora tenemos que entender el por qué el Señor dice, cuando oremos, o una de las peticiones importantes de la oración es que le pidamos que su reino venga, porque tenemos que hoy día ver lo que la palabra nos dice acerca de su reino, y obviamente para ello tenemos que empezar desde el Génesis, ¿no? O más allá todavía del Génesis, y ahora vamos a ver por qué más allá del Génesis. Hoy tengo 3 puntos. El primer punto es el reino eterno. El reino eterno, ¿ok? El reino de Dios es eterno, ¿ya? El reino de Dios es eterno, o sea, Dios reina, gobierna todo el universo, todo lo creado, de forma eterna. Su reino es eterno. Por eso es importante cuando nosotros queremos entender el reino y por qué el Señor dice que venga tu reino, que pidamos que venga el reino, porque ese reino está vigente en la eternidad, en el universo y demás, pero por alguna razón aquí no, y ahorita vamos a entrar a eso. Pero primero veamos lo que dice el Salmo 45, versículo 6. En el Salmo 45, versículo 6, la palabra nos dice, tu trono, oh Jehová, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así como Dios es eterno, su reino es eterno. Tenemos que tenerlo claro para poder entender el por qué nos dice que venga tu reino. Es el reino de Dios eterno. Es inconmovible, es glorioso, es todopoderoso, así como Él es todopoderoso, Él lo sabe todo, Él lo puede todo, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Su reino muestra esa gloria. Por eso el reino de Dios es glorioso, pero el Señor nos pide que oremos diciendo que venga su reino, porque aquí todavía está en proceso de estructuración, de manifestación el reino de Dios. Y vamos a ir poco a poco, paso a paso, para poder entender esto. ¿Por qué decimos que Dios gobierna y por qué decimos que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey del universo? Porque Él es el creador de todas las cosas. Lo hemos visto en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿no es cierto? Donde nos dice, en principio Dios creó los cielos y la tierra. Él, por ser Rey, soberano, todopoderoso, hace y tiene la capacidad de hacer eso, de crear todo eso. Y para entender un poco la magnitud del reino de Dios, tenemos que ubicarnos en dónde comienza, por ejemplo, la creación de la tierra y del tiempo, y dónde termina. Porque el reino de Dios es eterno. Entonces hay una eternidad antes de la tierra y hay una eternidad después de la tierra. Eso es lo que quiero compartir con ustedes esta noche para que podamos entender la magnitud del reino. Nosotros todavía nos ubicamos en el inicio de la tierra hasta el fin de la tierra, ¿no es cierto? Cuando el juicio del trono blanco y cuando el cielo nuevo y la tierra nueva aparezcan. Entonces hay un lapso de tiempo y básicamente es la creación del tiempo. Dios se mueve en el tiempo, nosotros nos movemos en el tiempo,
Pero también Dios se mueve en la eternidad. Por eso les decía, hay una eternidad anterior y hay una eternidad posterior. Y en el centro está este pedazo de tiempo desde la creación de la tierra hasta el fin de la tierra, ¿no? En todo eso, Dios está gobernando. Vamos a la palabra para poder ver lo que dice el Señor. Daniel capítulo 7, versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Eso es lo que nos dice, reitera muchas veces que el reino de Dios es reino eterno. Ahora vamos a un gráfico para poder ayudarnos a entender. Aquí está la tierra, el redondito del centro, aquí está la eternidad pasada y esta es la eternidad futura, ¿sí? Entonces, desde el momento de la creación del universo y todas las cosas de la tierra hasta el final de la tierra, ese es el lapso de donde existe el tiempo. Lo anterior a eso es eterno, o sea, no sabemos el origen, y lo posterior a ello también es otra eternidad que viene a futuro. Pero Dios gobierna en todo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Esa es la magnitud, la gloria del reino de Dios. Por eso que el reino de Dios es inconmovible. El reino de Dios es glorioso. El reino de Dios no se lo puede afectar. ¿Amén? O sea, nadie puede decir, nos hemos levantado en contra del reino. No, no, no. El reino de Dios nunca va a ser afectado. Dios es rey y va a ser rey por siempre, por la eternidad. Nadie puede limitar eso a nivel de lo máximo que es de la gloria de Dios, del universo y de todo lo que existe. Él va a seguir siendo rey, es inconmovible. Pero hay algo que ocurrió en este pequeño lapso de tiempo en la tierra, ¿no es cierto? Y ahora vamos a entrar a esto, por favor, y necesito explicar esto para poder entender por qué el Señor nos dice, venga a tu reino, ¿no? Si el reino de Dios es eterno, ¿por qué dice que venga? Porque en la tierra ha ocurrido algo y vamos a entrar al segundo punto, que lo hemos titulado la rebelión, ¿sí? El segundo punto, la rebelión. Algo pasó en el cielo y algo pasó en la tierra, ¿no? Que es la rebelión. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 18 al 19, cuando Jesucristo está hablando con sus discípulos y están justamente hablando de eso que pasó. ¿Qué pasó? Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es un principio, cuando hablamos del reino de Dios, esto. Entender que hubo una rebelión, Satanás cayó y Jesucristo lo está corroborando, ¿no? No vamos a leer Ezequiel, Isaías, donde habla de la caída y todo aquello. Sabemos que ha habido una caída de un ángel. Dios ha creado dos seres con libre albedrío. Dos tipos de seres Dios ha creado que tienen libertad en su voluntad. Los ángeles y el hombre, ¿no? Los ángeles, así como ejercieron su libre voluntad y decidió rebelarse contra Dios y por eso cayó. Por eso dice la palabra, Jesucristo lo dice, yo vi a Satanás caer como un rayo, ¿no? Entonces ahí está la rebelión. Pero no solo quedó ahí la rebelión, sino, muy bien, cayó Satanás, cayó el ángel, un ángel muy especial, encargado de la adoración. Muchas cosas podemos hablar, no toca hablar de eso, pero tenemos que tocar un poquito el tema para entender que cuando cayó a la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, destruyó la tierra. Pero Dios no se quedó ahí, no dijo, bueno, ni modo, la tierra se ha arruinado, next. No, Dios dijo, vamos a recuperar y vamos a restaurar, porque Dios es un Dios de restauración. Amén. Eso siempre téngalo presente, Dios es un Dios de restauración. Y Dios dijo, vamos a restaurar. Y vino el primer día y dijo, la luz, vino el segundo día y todo el proceso hermoso de restauración. Y el sexto día creó al hombre, ¿no? ¿Para qué? Para que gobernara. Le bendijo Dios y le dijo, multiplicad, ¿no?
fructificar, llenar la tierra, sojuzgarla, señoread en los peces del mar, toda la gloria, todo el poder y el respaldo le dio al hombre. Y el hombre estuvo en ese momento gobernando y le puso Dios nombre, el hombre nombre a todos los animales, etcétera. Estaba empezando a ejercer el dominio que Dios le había dicho que tenga. ¿Por qué? Porque en ese planeta había caído un ángel y ese ángel no tenía autoridad, no tenía poder, no tenía nada que hacer ahí y por eso Dios puso a alguien que gobernara ahora. Pero también ocurrió otro problema y ese es el problema de Génesis capítulo 3. Vamos a ir al versículo 6, donde dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y se dio el pecado, el engaño de Satanás al hombre y a la mujer para poder hacer que coman del fruto y de esta forma, en cierta medida, tomar el dominio que se le había dado al hombre. A partir de ese momento, esa rebelión y ese corazón rebelde fue transmitido también al hombre y el planeta y esta tierra que Dios había creado y restaurado, ahora también entró en rebelión. Por esa razón es que si bien todo el universo está bajo el gobierno, autoridad y reino de Dios, hay un planeta que no. Hay un planeta que no está, ¿no es cierto? Por eso es que la palabra, cuando se refiere o Dios mismo cuando se refiere a la tierra y al que gobierna la tierra, lo llama de alguna forma. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 31 al 32. Dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué es lo que está hablando? Y cuando habla del reino, siempre que Dios habla del reino, habla de la caída del otro que, entre comillas, ha venido a querer gobernar la tierra. Le llama el príncipe de este mundo porque tiene una autoridad sobre el mundo, por causa de la rebelión, por causa del pecado. Tiene una autoridad que Dios ha venido a recuperar la tierra, estableciendo su reino aquí en la tierra. Amén. A eso se refiere cuando Dios nos dice, cuando oren, van a decir: santificado sea tu nombre, y también van a decir: venga tu reino. Tenemos que pedir que venga el reino. No nos está enseñando una repetición, no nos está enseñando un rezo, nos está enseñando las claves para poder hacer la voluntad de Dios y que se haga la voluntad de Dios de esta forma y recuperar o establecer el reino de Dios aquí en la tierra y recuperar la tierra. Por esa razón es que nos enseña a orar así, porque el Señor sabe que hay un príncipe en este mundo que se ha querido apoderar, que si bien está a cargo temporalmente, recuerden el dibujito, ¿no es cierto? Hay un tiempo, porque ya todo está dicho, por si acaso, no crea que ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a recuperar? No, ya está dicho, ya viene pronto el tiempo, estamos esperando simplemente el arrebatamiento de la iglesia, los 7 años de tribulación, la vuelta de Jesucristo y el gobierno de 1000 años y luego cielo nuevo y tierra nueva, después del tribunal del trono blanco, ¿no? Eso es todo lo que estamos esperando. O sea, ya todo está, como se puede decir, profetizado, dicho. Estamos ¿cómo se llama? Los minutos de descuento. Estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? Solamente en cualquier momento viene el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Entonces, todo ya está dicho. Pero, sin embargo, Dios nos está enseñando a que tenemos que orar, tenemos que pedir que sea establecido el reino. Que tenemos que hacerlo nosotros, que tenemos que orar para establecer el reino, porque Dios quiere eso. Por esa razón nos enseña a orar de esta forma. Vamos a un pasaje más en Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9, donde dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Algunos dicen: ¿qué? ¿Cómo se va a atrever el diablo a decir? Lo dice porque está a cargo. Está a cargo.
Por eso le ofrece a Jesús, al creador del cielo y la tierra, le dice, toda la gloria te voy a dar, ¿no? Las Vegas, ¿no? Dubái, Cancún, todo te voy a dar, ¿no? Pero postrado, adórame, ¿no? Te lo voy a dar, le dice, ¿por qué? Porque Él lo tiene, está a cargo. Es dueño de, en otras palabras, temporalmente. Porque la iglesia ha venido a establecer el reino de Dios y obviamente eso le afecta mucho a Él. El enemigo está muy, muy preocupado porque la iglesia está estableciendo el reino. ¿Cómo? Primero, tú te estás sujetando al rey. Segundo, tú estás propagando el reino cuando estás predicando a las personas y no solamente estás predicando, sino las estás consolidando. Claro. Porque aún en eso el enemigo nos ha engañado, nos ha dicho, prediquen, 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 sí, prediquen, ¿no? Y que mucha gente nazca y todo, pero vuelven al mundo, vuelven a caer y demás. Y obviamente esas vidas nunca van a poder entrar al reino, porque Dios quiere que tú y yo seamos parte del reino. ¿Amén? ¿Lo crees? Te cuento que es el tema de Jesucristo. Cuando Jesucristo predicaba, enseguida vamos a ver eso, predicaba el evangelio del reino. A Él le importaba mucho que tú y yo estemos en el reino. Le importa mucho. Por esa razón es importante para nosotros ahora entender esto. Vamos a ver algo bien interesante. Primero, cuando hablamos del reino de Dios, entendamos algo, que en el único rey del universo, de la creación, Dios, Él es el único rey y modelo de reino. ¿Ok? Cuando fue creado el hombre, cuando el hombre fue creado en la tierra, el hombre no entendía mucho el tema del reino, ¿no? ¿Por qué? Porque era la relación de creador, criatura y hasta ahí, Adán y Eva. Quien había pasado tal vez un poco más de tiempo con Dios, viendo la gloria de su reino, era Satanás, el cual obviamente hizo todas las demás cosas. Y lo interesante es que uno de los primeros reinos citados en la Biblia, en los orígenes, después del diluvio, es un reino de una persona que se ha opuesto a Dios desde ese momento. Vamos a ir a este pasaje en Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10, donde dice, y Cus engendró a Nimrod. Diga conmigo, Nimrod. No es muy fácil, pero dígalo, Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo, perdón, voy a ir al versículo, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. ¿Quién fue este? Fue Nimrod, el gobernante. Comenzó su reino en Babel. ¿Recuerda Babel? Babel era, y para los que han ido y los que asisten a una célula ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? Babel fue una ciudad donde el gobernante dijo, no nos vamos a separar, ¿no? Porque Dios dijo, vayan por la tierra, dispérsense, llenen la tierra. Y vino Nimrod dijo, naranjas, ¿no? No nos vamos a separar, hagámonos de un nombre, construyamos una torre que llegue al cielo para que nadie, refiriéndose a Dios, nos separe. Era un corazón opuesto a Dios. Recuerde que cuando la Biblia menciona a Satanás, Satanás significa opositor, ¿no? Esta persona estaba endemoniada, ¿no? ¿Y de quién creen que tomó la idea de hacer un reino? No se le ocurrió, diga, hoy día siento la inspiración de hacer un reino, ha venido a mí. No, había una guía de alguien, del príncipe de este mundo que le estaba enseñando cómo es un reino y cómo es un rey. Él sabía, ningún hombre más sabía. Ningún hombre, no había reinos en ese mundo. Este fue el primer reino. Y qué interesante que el primer reino sea una persona impía, una persona que está en contra de Dios, una persona que se opone a Dios, ¿no? Por esa razón, sabemos que esta tierra hoy en día se ha rebelado contra Dios. Por esa razón hay otro reino, el reino de las tinieblas, que como les decía está por ahí. Por eso tiene como decimos,
la desfachatez, algunos dirán o demás, de que el enemigo se cree dueño de todo esto. ¿Por qué? Porque está a cargo, temporalmente, ¿no? Ahora, no se asusten, no digan, "Ahora que vamos, él está acá". No, tú y yo somos parte del reino ahora. Tú y yo obedecemos a otro rey. Por lo tanto, somos embajadores de otro reino y a nosotros no nos toca. Es más, nosotros somos el tormento para este príncipe. Somos el tormento para el reino de las tinieblas, porque Jesucristo dijo, y mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros hemos venido a establecer el reino. Por eso el Señor nos ha enseñado, van a orar y van a decir, venga tu reino, que venga tu reino. Y Dios va a hacer eso, y Dios va a establecer el reino a través de ti y de mí primero. Y luego a través de las personas a las cuales les prediquemos y a las cuales les ayudemos también a entrar al reino. Amén. Ese es el propósito. Vamos a Juan capítulo 18, versículo 36. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿No? Ya saben, Jesús también lo está admitiendo, ¿no? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Por esa razón oramos, venga tu reino, porque el reino no es de aquí, no es de este mundo, pero ahora está siendo establecido en este mundo. Ahora lo estamos haciendo tú y yo. ¿Amén? ¿Lo estás haciendo? Lo primero que tienes que hacer para establecer el reino es tú sujetarte al rey. Tal vez nosotros no entendemos mucho ese tema de la monarquía, ¿no? Pero tenemos que aprender porque es el estilo de Dios. Ahora Dios se mueve así, ¿no? No es democrático, es una monarquía, el reino de Dios. Donde Dios es el rey, el soberano, y Él manda, y Él dice cómo nosotros tenemos que hacer, y nosotros obedecemos como súbditos. Y nosotros le hemos jurado lealtad a nuestro rey. Amén. Entonces, lo primero que hacemos para establecer el reino en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, es obedecerle al rey. Es sujetarnos a la autoridad del rey, a Dios, a Él. Y eso implica muchas cosas, como hemos visto, ¿no? Oración, palabra, adoración, honra y todas esas cosas. Mientras nosotros nos sujetemos a la autoridad del rey, el reino de Dios va a ser establecido en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, porque esa es la clave, ese es un reino. Pero si yo no me sujeto al rey, no estoy en ese reino. ¿No es cierto? ¿Me dejo entender? ¿No? Si no me sujeto al rey, no estoy ejerciendo, no estoy siendo parte. Por eso es importante, y Jesucristo muchas veces lo ha dicho, ¿no? Si guardas mis mandamientos, entonces me amas. Cuando guardas mis mandamientos, porque el rey no ha venido a establecer su reino a patadas, ¿no? Aunque sus discípulos querían, ¿no? Vamos, Señor, ¿en qué momento? Ya somos muchos, ya somos 5,000, podemos entrar a Jerusalén. Y cuando ha entrado, Hosana, bienvenido el que viene, y ya querían hacer un golpe de estado ese rato, ¿no? Querían hacer problemas con los romanos, porque ellos creían, Él ha venido a restaurar el reino de Israel. Él ha venido a libertarnos, pero ellos no entendían el reino, ellos todavía tenían en su mente el reino humano natural, el reino como el de Nimrod, ¿no? Por eso es que, no sé si recuerdan la historia, una ocasión dijeron, queremos un rey como todas las naciones, ¿no? Y Samuel, ¿qué ha hecho? ¿Por qué? Porque le ha dolido, ¿no? Le ha dolido en su corazón. ¿Sabía? ¿Conocía esa historia? Vamos a tener que leer la Biblia, ¿no? El pueblo de Israel no tenían rey, no eran una nación con rey. Habían jueces que se levantaban ocasionalmente. Pero uno de esos días, uno de los, como siempre hay unos bien amorosos, ¿no? Bien amorosos, que miran las cosas de afuera, dicen, ¿no? ¿Por qué no tenemos un rey como las demás naciones, tan bonito, ¿no? Siempre viene con su humilde opinión, ¿no? Pero, tendremos un rey, por favor, ¿no? Samuel, quien estaba en ese momento siendo el juez.
Y Samuel se pone triste, se pone a llorar, pero ¿acaso no tenemos todo? Dios nos cuida, o sea, somos una nación que es temida entre las naciones porque Dios nos respalda y demás, y se pone triste Samuel, el profeta. Y Dios viene y le habla y le dice, tranquilo Samuel, tranquis, ¿no? No te han desechado a ti, me han desechado a mí, porque Dios siempre ha querido ser nuestro rey. Pero imagínense que su pueblo ha dicho, no, queremos un rey de carne y hueso, un rey que nos entienda, un rey que nos comprenda, un rey que nos gobierne. Y Dios, y les advertíles que su rey, que quieren que les vamos a dar, muy bien, les vamos a dar, pero les va a hacer esto y les va a hacer esto, y como lo dijo, les hizo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros no llegamos a sujetarnos correctamente a la autoridad de Dios. Ahora tenemos que aprender a hacerlo. Ese es el reino. Esa es la base del reino. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino, lo dijo Jesucristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces nosotros somos parte del reino cuando hacemos la voluntad de Dios. Por mucho tiempo hemos querido imitar cosas, pero tenemos que empezar a hacer lo que Dios nos manda hacer. De lo contrario, no podemos movernos en el reino, no podemos establecer el reino, y esa es la clave del reino para nuestra vida. Pero vamos entrando al tercer punto, por favor, para no agrandar más este punto. Tercer punto, el reino ha llegado, ¿no? Desde sus inicios, desde los orígenes del nuevo pacto, el reino de Dios ha sido predicado, ¿no? Porque ese es el mensaje. Muchos creen, Dios ha venido a predicar salvación, sí, ha venido a salvarnos todo, pero ha venido a hablarnos, a predicarnos el reino. Ha empezado con Juan el Bautista, ¿no es cierto? Mateo capítulo 3, versículo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. No es que ha llegado, pero se ha acercado. ¿Cómo se acerca? Cuando alguien empieza a predicar, se está acercando el reino. Se está acercando. Se ha acercado un día a tu vida, cuando alguien te ha predicado, alguien te ha hablado, alguien ha orado por ti, se ha estado acercando. Y vamos a ver cómo se va a manifestar poco a poco. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo que dijo, ¿no? El reino de Dios se ha acercado. Lo mismo que Juan, la misma prédica, el reino de Dios se ha acercado. Pero aquí nos dice una clave, y quiero que se anote esa clave. Dice, arrepiéntanse, ¿no? Versión Reina Valera, arrepentíos, ¿no? Versión Dios habla hoy, arrepiéntanse, ¿no? Y hay muchas otras versiones que pueden leer, ¿no? Pero la cosa es que se arrepientan, ¿no? ¿Qué es arrepentirse? Cambien su forma de pensar. Cambien su forma de pensar. Eso es arrepentirse, por si acaso, amados hermanos. Porque algunos piensan que arrepentirse es llorar aquí delante. No. No es eso arrepentirse. Arrepentirse es cambiar tu forma de pensar. Cambia tus ideas, tus pensamientos. Dios está diciendo, prepárense porque el reino se ha acercado, porque para vivir el reino tenemos que tener una forma de pensar distinta. Tenemos que pensar de forma distinta. Como les decía, el reino es obediencia a nuestro Padre. Cuando le obedecemos a nuestro Padre, vamos a tener que hacer cosas que a veces no nos gustaban que hagamos, ¿no? Porque el Señor nos ha hablado mucho y creo que tenemos una serie también del reino, un día lo sé, me acuerdo, meses hemos estado con el reino, creo que son 14 prédicas del reino, están en Facebook, pueden buscarlas. Hemos desglosado el reino y esa era la predicación de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La predicación era, el reino de Dios se ha acercado. Ahora dice, si echamos fuera a los demonios, el reino ha llegado. ¿Por qué? Porque el reino se opone al reino de las tinieblas. Y cuando se establece el reino de las tinieblas tiene que caer, irse. Y cuando no quiere irse, nosotros les decimos, fuera en el nombre de Jesús. ¿Sí? Así de sencillo. Esa es la manifestación del reino. Jesucristo lo dice. Se está manifestando el reino en tu vida, en tu casa, entonces están huyendo tus satucos. ¿No? Todos los satucos están huyendo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado. No solo está cerca, no solo se ha acercado, ahora ha llegado. Y se está estableciendo, porque tú estás entrando en obediencia, tú estás haciendo caso a la palabra de Dios, a la dirección de Dios, al consejo de Dios, y ahora estás viendo el fruto en tu vida, en tu familia, en tus negocios, en tu trabajo, en todo lo que haces, porque el reino de Dios se va a manifestar. Y va a empezar el enemigo a huir, a manifestarse, a llorar, a gritar, a hacer todo, porque el reino de Dios ha llegado a tu vida. Amén. Así de poderoso es este establecimiento del reino. No hay otra. No puedo decir, vamos a entrar suavito, sin que nadie se moleste. No. Cuando el reino llega, los espíritus inmundos huyen. Por eso el Señor nos dice que es de esa forma. Hechos capítulo 1, versículo 3, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo, una vez que resucitó, se presentó 40 días y todavía continuaba hablándoles del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es importante para Dios. Por eso es que cuando Dios nos enseña a orar, nos dice, van a santificar el nombre de Dios. Y los que han venido esta mañana saben a lo que se refiere. Y si quieres saberlo, puedes entrar a la prédica de esta mañana en Facebook o en YouTube. Pero lo segundo que Dios dice es, cuando oren van a pedir que venga el reino, para que se manifieste, para que haga, para que se mueva el reino en tu vida, en tu familia y todo. ¿Por qué? Porque para el Señor Jesucristo es importante. Por eso es que los 40 días después de la resurrección no se cayó, les ha seguido hablando del reino. Y los últimos encargos, las últimas claves les ha dado del reino, porque Dios quiere que el reino de Dios sea establecido. El planeta se ha revelado, pero Dios tiene a su iglesia, quien va a establecer el reino de Dios. Amén. Ese es nuestro trabajo. Por eso Dios, cuando te enseña o cuando nos enseña a orar, nos dice, no se olviden de pedir que venga el reino, para que se establezca el reino en tu vida, en todas las esferas, en todo lo que tenemos. Vamos un pasaje más. Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estamos hablando después de que les ha hablado en ese lapso de 40 días, ellos le preguntaron, pero ellos ya le preguntaban, ya no como antes, ¿no? Antes decías, ya, que nos levantaremos en armas, no. Ahora está hablando de restaurar el reino de Israel porque saben que Israel va a ser importante. Dios o Jesucristo, cuando venga en la segunda venida, va a reinar desde Jerusalén. Y no va a ser que Israel va a reinar, no, sino Dios va a reinar, Jesucristo va a reinar desde Israel a todas las naciones. Y ellos le estaban hablando algo acerca de eso y Jesús le dice, tranquilos, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, pero les dice, refiriéndose al reino, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Porque el reino es poder. Vamos a un pasaje más, por favor. Vamos a ver cómo
no solamente Jesucristo, no solamente sus discípulos, sino también los apóstoles. Y en este caso Pablo mismo hablaba del reino. Versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Se enseñaba el reino de Dios. Era parte de la doctrina de los apóstoles el reino de Dios. Por eso es que el Señor dice en muchas ocasiones, ha hablado mucho del reino, pero nos ha encargado, oren así, venga Señor tu reino. Y no solamente oremos por decir, como antes lo hacíamos, repitiendo, ¿no? Como un rezo, no. El Señor nos está diciendo la importancia del reino y la forma en la cual nosotros tenemos que tener la actitud de oración, de intercesión, de buscar que el reino se establezca en la tierra de corazón. Primero en mí, primero en mi familia, primero en mi hogar, luego en los demás, para que podamos establecer, para que podamos predicar, para que podamos llegar a discipular. Porque solamente así se puede lograr que el reino de Dios se establezca en nuestra vida cuando hay discipulado. Si no discipulamos, no van a poder, no se puede, inténtelo solito, no hay caso. Uno se pierde, se extravía, se desanima, se desinfla, no sé, se apaga, todos los adjetivos que puede utilizar o los nombres, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno, ¿qué pasa? Cuando uno no está muy involucrado, se va apagando, se va enfriando poco a poco, ¿no? Luego se va doliendo, ay, no me llaman, no me miran, no me abrazan, no me miman. Luego al final, ¡puc!, se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque poco a poco se ha ido apagando. En cambio, cuando entramos en el mover de Dios, en la forma en la cual Dios nos ha dicho de discipular, entonces entramos en acción y nos conectamos y estamos ardiendo en fuego por el Espíritu Santo, porque esa es la clave del Señor. Por eso vamos a ver ahora en el versículo 17 del capítulo 14 de Romanos, del libro de Romanos, lo que el Señor a través del apóstol Pablo, cómo es que define el reino. Porque él dice, venga tu reino, qué lindo, venga ese gobierno, esa autoridad, la sujeción de nosotros, todo eso. Pero aquí nos habla de algo también importante y clave. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Este segundo versículo, el versículo 18, lo he copiado para que podamos entender la idea del versículo 17. Porque muchas personas dicen o predican diciendo, el reino de Dios es justicia, gozo y paz, ¿no? Diciendo, es justicia, ¿por qué? Tienes que ser justo, ¿no? Tienes que portarte bien, hacer las cosas bien, tienes que ser correcto, ¿no? Pero no está hablando de eso, porque está hablando acerca de que esta justicia, gozo y paz en el Espíritu sirve a Cristo y agrada a Dios, no a los hombres, porque ahí hay un contexto en el pasaje que está relacionado a las personas. Pero esto del reino como justicia, gozo y paz se refiere a la obra de Dios en nosotros, no a nuestra obra, sino se refiere a la obra de Dios en nosotros, por la cual nosotros vamos a poder obrar. Así funciona. Porque muchas personas creen que es solo nuestra obra. O sea, sé justo, pórtate bien, vas a ser parte del reino. Ese es el reino. No, no vas a poder ser justo, no vas a poder portarte bien si primero no le permites a Dios que haga su obra en ti. Por eso el reino de Dios es justicia. ¿Por qué? Porque la justicia proviene de Dios. Quien es justo y quien te ha hecho justo a ti y a mí es Jesucristo. Amén. No es tus obras, es Dios quien nos hizo justos. Y que porque Dios nos hizo justos, ahí vamos a poder nosotros hacer algo justo. Pero si no recibes esa justicia, no vas a poder hacer nada. En la esquina te vas a condenar. Necesitas recibir la justicia de Dios, entender que Dios te ha perdonado, te ha hecho justo y te ve con buenos ojos y te dice, no tengo problemas contigo, no tengo nada en contra de ti. Aunque tú dices, ¿en serio, Señor? Sí, no hay nada. Porque yo así iba delante del Señor, ya otra vez estoy mal. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pecado? No, tranquilo, ya está limpiado.
ya está perdonado. Pero Señor, ¿en serio? Sí, ya está. Pero no me vas a castigar alguito por lo menos, no tengo que sufrir, no, nada. Pero algo haré, cargaré parlantes, algo por lo menos para pagar. No, todo está hecho. Estás libre, te ha perdonado. La cruz ha hecho la obra. Ahora eres libre. Y cuando entiendes y recibes el perdón, ahí es diferente. Porque ahí te paras. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, vete. Pero no, pero tú, no, ya estoy perdonado. O sea, ¿quién te va a juzgar? Dios te ha dicho que eres justo. Por esa razón puedes echar fuera demonios. No porque no hayas pecado, porque todos pecamos, todos. Pero tenemos la justicia de Dios. Y por eso podemos, como el Señor dice, cuando echamos fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Porque tienes autoridad, porque entiendes lo que es la justicia. No es tu propia justicia. Porque por mucho tiempo yo creía, y en serio que así me condenaba, decía, cuando hay liberación, no voy a ir. ¿Por qué? Porque no, es que no tengo tiempo, es que ya tienes miedo. No tengo miedo, es que no estoy bien, o sea, no. Es que he salido el viernes, pues, con mis amigos. Porque muchos decían, sí, si vas a liberar, y el demonio te va a decir, te he visto, en el Malala estabas, yo te vi, ¿no? Y tal vez así todavía se me entra el demonio a mí y demás, y espíritu de Malala me agarra, y no, nos condenábamos. Pero por eso el Señor dice, el reino de Dios y la autoridad de que viene por causa de la justicia. No tu justicia, no tus obras, sino la justicia de Dios. La obra de Dios en ti. ¿Y eso qué trae? Trae paz. ¿Con quién? Primero con Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Entiendes la justicia? Tienes paz con Dios. Ya no vas a estar temeroso de que Dios esté enojado, porque Dios ha dicho, nunca más me voy a enojar contigo. Nunca más te voy a reñir, ¿no? ¿Alguien le ha reñido el Señor alguna vez? Tal vez el pastor, pero nunca el Señor. Porque Él ha jurado, en serio, está en la palabra, en Isaías está. Les he hecho varias veces leer ese pasaje. Así como he jurado nunca más que voy a negar la tierra en el diluvio, así he jurado que no te voy a volver a reñir. No me voy a volver a enojar contigo, ha dicho el Señor. ¿Por qué? Porque se ha enojado con Jesucristo en la cruz. Ahí ha derramado su ira, ahí ha desatado su furia. Por eso ahora, hoy en día, cuando nosotros hacemos la peor cosa que podemos hacer, Él no se raya, porque ya se ha rayado con Jesucristo. Amén. Y por lo tanto tenemos paz. Y como tenemos paz, pues andamos tranquilos. Y no solamente eso, sino tenemos gozo. ¿Por qué? Porque estoy en paz, porque no le debo nada. El Señor no está enojado conmigo, me ama, me ha dado poder, me ha dado autoridad y puedo echar fuera demonios, puedo decirle a las cosas que no son que sean por el poder de Dios. Por esa razón tenemos gozo. No sé si se ha dado cuenta. Somos bien gozosos, ¿no? Bien alegres, aunque diga, pero no sabe la situación, todo, no hay dólar, todo. Sí, pero igual estamos en gozo porque nuestro reino en el cual vivimos no está en crisis. Porque el reino en el cual vivimos no se mueve por el dólar, porque el reino en el cual vivimos es glorioso. ¿Amén? ¿Está conmigo? Muy bien, vamos para finalizar a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El Señor es quien te ha llamado al reino. Él te ha invitado, te ha convocado. Él es el que te ha llamado. Por eso ha predicado el Evangelio del reino y por eso predica y lleva el Evangelio del reino. Y tú y yo predicamos el Evangelio del reino. Ahora predicamos, no solamente predicamos el Evangelio de salvación. Y no es que haya muchos evangelios, sino es parte del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Y no solamente son las buenas noticias de salvación, ese es el inicio.
Porque el evangelio del reino es el establecimiento del reino en tu vida. Y eso es lo que hacemos. Y Dios nos ha llamado a ese reino y a esa gloria. Porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es puro y porque Él ha decidido hacerlo así. Amén. Por eso oramos y por eso el Señor nos ha enseñado a orar diciendo, venga tu reino. La pregunta es, ¿el reino ha llegado a tu vida? ¿El reino ha llegado a tu familia? Pues si no, si crees que no lo ha hecho, en este momento lo va a hacer. Porque vas a creer en esa justicia, vas a creer y vas a recibir esa paz y te vas a llenar del gozo del Señor. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar para que Dios pueda poner en nosotros, en nuestra vida, esa certidumbre, esa gracia y esa verdad. Amén. Vamos a decirle, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu reino. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado, nos has delegado y nos has motivado, Señor, a orar de esta forma. Hoy día te pedimos, Señor, como pueblo tuyo, como tu eclesía, Señor, que venga tu reino, Señor, sobre nuestras vidas. Y sobre la persona o familia que cree que aún no ha llegado, que cree que aún no se ha establecido el reino en su vida. Hoy día te pedimos que tú, Señor, te manifiestes con poder y con gloria sobre ellos. Y que venga ese reino poderoso, Señor, a nosotros, a todos y cada uno. Y que podamos predicar, proclamar, bendecir, echar fuera demonios, ver milagros, señales y prodigios todos los días, Señor, en nuestra vida. Gracias, bendito Dios. Te agradecemos, Padre. Te bendecimos, Señor. Levanta tus manos. Vamos a adorarle unos minutos al Señor. Vamos a declarar su santo nombre. Vamos a entronarlo en esta noche como nuestro Rey, como nuestro Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús.